chicos, buenos días, ¿cómo están? Quería dejarles una clase grabada acerca del tema que ustedes estuvieron trabajando. Así que acá tenemos en pantalla el texto que les dejé y vamos a hablar un poquito del Estado y estar repasando algunas cuestiones que ustedes ya estuvieron leyendo y escribiendo y vamos a ampliarlo un poquito. Entonces vamos al texto, el Estado. Lo primero que tenemos en el texto es algo que es interesante, que nos habla de tres elementos que forman parte de cualquier grupo social, que es interesante porque después esto lo aplica al Estado. Pero no es lo mismo, algo que vi que algunos, no la mayoría, pero algunos en el trabajo me desarrollaron estos tres elementos. Estos no son los elementos del Estado, esto no es lo que pedía. Estos son elementos que forman parte de cualquier grupo social. La familia, el trabajo, la escuela, que el texto acá los pone para después trasladarlos, ¿no es cierto? Y pensarlos en función del Estado, pero no son específicamente los elementos del Estado, que acá lo dice, acá no dice que son los elementos del Estado. Entonces los que me pusieron esto, por favor fíjense que yo les contesté y traten de rehacerlo. Fíjense más adelante, igual ahora vamos a ir a eso, nos habla específicamente de los elementos del Estado. Entonces los que pusieron esto, por favor reháganlo. Igualmente a todos les puse respuestas y a todos les volví a preguntar cosas, porque bueno, podemos aprovechar, me parece, esta forma en que estamos trabajando a distancia, tal vez como para profundizar algunas cuestiones, y así que todos fíjense las cosas que les puse, que les respondí. Algunos ya me volvieron a responder. Muy bien, tratemos de trabajar de esa manera. No era difícil el trabajo, y ahora vamos a hablarlo un poquito entre todos, pero tratemos de aprovechar para hacer eso, ¿no es cierto? De que vean las cosas que les pongo, que hay que corregir, que hay que trabajar, y así se hace como un poco más rico. Pero entonces quería aclarar esto, que esto con que empieza el texto no son específicamente los elementos del Estado, son elementos que forman parte de cualquier grupo social. Pensémonos, por ejemplo, la escuela. Por un lado nos dice que hay miembros. ¿Cuáles serían los miembros de la escuela? Bueno, ustedes, los alumnos, los profesores, directivos. Por otro lado hay normas. ¿Qué normas hay en la escuela? Y bueno, hay que cumplir las tareas, hay que cumplir determinado horario, necesitan determinadas calificaciones, los profesores también tendrán determinadas reglas, etcétera. Y por otro lado hay un órgano que es la autoridad que aplica las normas, ¿no es cierto? En la escuela que hay un director, hay preceptores, hay profesores, etcétera. Entonces vemos que si lo pensamos en la escuela, tenemos estos tres elementos. Si pensamos, por ejemplo, en un trabajo, no sé, el trabajo de sus padres, también va a haber miembros. Está la gente que trabaja, están los jefes, hay normas, también hay que cumplir un horario, hay determinadas cosas que tienen que hacer, hay la norma, no sé, de que los empleados tienen que cobrar un sueldo, y también hay un órgano, ¿no es cierto? Están los jefes, puede haber un gerente, etcétera. Entonces estos tres, que son elementos que están presentes en cualquier grupo social, la familia, la iglesia, lo que sea, ¿se entiende? Acá no está hablando específicamente de elementos del Estado, sino de elementos de cualquier grupo social. Entonces les repito, por favor, los que hicieron esto, fíjense que tenían que leer un poquito más, no sé si lo hicieron, pero más adelante aparecen los elementos del Estado de los que ahora vamos a hablar, así que por favor rehagan la consigna del trabajo. Vamos a ir entonces a los elementos del Estado. Acá tenían que bajar un poco más, es lo que les decía, estaban más adelante. Acá empieza a hablar de los elementos del Estado específicamente. ¿Cuáles son los elementos del Estado? El primero que aparece es la población. Bueno, acá no hay mucho secreto, ¿no es cierto? ¿Qué es la población? El grupo de personas que viven dentro del mismo territorio. Entonces, todo Estado, uno de los elementos que tiene es esto. Así como en todo grupo social hay miembros, en un Estado también hay miembros, y es
específicamente lo que llamamos población a los miembros de un Estado. Entonces, en las noticias que ustedes analizaban, aparecía la población, en este caso la población argentina, que se veía afectada de diferentes maneras por la crisis, y bueno, nos hablaba de las medidas que tomaba el Estado, de las cosas que hacía la población, si salían a la calle, si no. Pero entonces, bueno, este es uno de los elementos del Estado. Esto es lo que tenían ustedes que poner como primer elemento y ver de qué manera aparecían en sus noticias. Una distinción que hace acá el texto es entre población y pueblo, que nos dice, ¿no es cierto? Cuando nosotros pensamos en pueblo, ¿en qué pensamos? En otras cosas, como por ejemplo en las cosas que tenemos en común, no sé, el pueblo argentino, el fútbol, no sé, determinado tipo de música, el mate, hace esta distinción. La población es todas las personas que viven en el territorio en un momento determinado, y el pueblo en cambio son todos aquellos que tienen ciertas cosas en común, tradiciones, costumbres, una lengua. Entonces puede haber gente que está en un determinado momento dentro del país, dentro del territorio, pero tal vez no forma parte del pueblo. Y por el contrario, sí, puede haber gente que forma parte del pueblo, pero que sale del país en determinado momento, entonces ahí no está formando parte de su población. Pero bueno, el primer elemento en sí es población. Todo estado tiene una población, un determinado número de personas que viven dentro de ese estado. Vamos al segundo elemento. Este era el segundo elemento que ustedes tenían que marcar y ver de qué manera aparecía en las noticias, que es el territorio. Todo estado, por otra parte, tiene un territorio. Por ejemplo, el estado argentino, y acá tenemos un pequeño dibujito, el mapa de Argentina, nosotros, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos, es otro de los elementos que tiene todo estado, un territorio. Entonces ahí de vuelta iba a aparecer en las noticias, esto es lo que ustedes tenían que ponerme. La mayoría de las noticias que ustedes eligieron era de diarios de Argentina y que se enfocaban en lo que pasa adentro de Argentina, el territorio de Argentina, las provincias que forman Argentina y sobre las que el gobierno, que es el siguiente elemento que ahora vamos a hablar, tiene potestad, digamos. Entonces, primer elemento, población, y segundo elemento, territorio. Todo estado tiene unos determinados límites geográficos que delimitan lo que es su territorio, ¿no es cierto? Entonces ese era el segundo elemento. El tercero es el gobierno. El gobierno acá nos lo define como el grupo de personas que en un momento toma las decisiones políticas y que dicta las normas que son obligatorias para toda la sociedad. En los elementos que eran comunes a cualquier grupo social, nosotros habíamos nombrado que hay siempre un órgano que toma esta función. Por ejemplo, en la escuela dijimos, bueno, el director, en un trabajo habrá un jefe, un gerente. Bueno, en el Estado ese elemento es lo que llamamos gobierno, que en el caso de Argentina y de otros estados con similares características está formado, ustedes habrán estudiado el año pasado, ¿no es cierto?, por diversos poderes, etcétera, que representan al pueblo, justamente en nuestro caso de la nación argentina. Entonces ese es el gobierno, y esto aparecía también, por supuesto, en diferentes noticias que cada uno de ustedes estuvo trabajando. Estaba el presidente, se habla de los ministros, tal vez de gobernadores de provincias. Entonces este es el tercer elemento que forma parte de todo estado. El cuarto elemento es el derecho, que lo define como un conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado de carácter coactivo y obligatorio. Muchos lo que hacían o lo que hicieron en el trabajo fue hablar de los derechos individuales. Por ejemplo, bueno, que tenemos derecho a la salud. O derecho a circular, pero no se limita a eso, yo les ponía, sino que acá se refiere justamente a todo el conjunto de leyes que tiene
vigencias dentro de un país, que no son solo derechos, también hay obligaciones. Y de hecho acá lo veíamos, ¿no es cierto?, cómo se imponen determinadas obligaciones a los ciudadanos, en este caso para cuidar a todo el conjunto de la población, de no salir o no hacer determinadas actividades. Entonces este es el cuarto elemento, el derecho, las leyes, que en el caso de el Estado argentino, ¿no es cierto?, hay una forma de funcionamiento, de cómo se hacen las leyes, ahí interviene el poder legislativo, se discuten, etcétera. Son cuestiones que ya algo habrán visto el año pasado y vamos a ampliar un poco a lo largo de este año, pero en principio saber esto, que un cuarto elemento del Estado es el derecho, que se refiere específicamente a las leyes. Después, entonces, relacionado con el derecho, se nos dice que estados como el nuestro son considerados lo que se llama un estado de derecho. ¿Qué es un estado de derecho? Nos referimos a una forma de estado en la que éste debe estar sometido a normas jurídicas que controlan y limitan su poder. Esto lo hablamos un poquito en la primera clase y ustedes lo estudiaron el año pasado. El derecho se refiere a leyes, pero que no solo controlan o fomentan determinadas actitudes con respecto a la población, a los ciudadanos, sino que también al mismo Estado o a quienes gobiernan en el Estado, ¿no es cierto? Y lo que nos agrega que la principal de estas leyes es la Constitución, que también lo habíamos hablado. La Constitución se considera la norma fundamental y de la que derivan todas las otras leyes. Entonces, cuando hablamos de derecho, la Constitución es la norma fundamental y tanto las leyes que rigen los derechos y obligaciones de los ciudadanos como del Estado y del gobierno emanan de la Constitución. Entonces eso es un Estado de Derecho, que bueno, acá nos dice, también lo habíamos hablado, en qué está basada la organización del Estado, en la división de poderes. ¿Se acuerdan que dijimos para qué está dividido el poder? Bueno, para que haya cierto equilibrio, cierto control entre los que forman parte del gobierno, y también está basada en el reconocimiento de los derechos y garantías de los ciudadanos. Entonces eso es un Estado de Derecho. Cuando se rompe este Estado, cuando alguien por la fuerza, un grupo, toma el poder y establece un gobierno que no está limitado por las leyes o por la Constitución, entonces eso dejó de ser un Estado de Derecho. Por eso les comentaba hace un ratito, hoy el gobierno está tomando determinadas medidas que limitan un poco las libertades, los derechos de los ciudadanos, pero eso incluso está reconocido en la Constitución, ¿no es cierto? Que ante amenazas, como es en este caso lo de esta enfermedad, el gobierno puede tomar este tipo de decisiones. Entonces es el cuarto elemento del Estado, el derecho, y en base a estos elementos nos da acá la bibliografía una pequeña definición de Estado, en el que se dice que es una organización social y política de base y soberana que por medio del derecho articula las relaciones sociales aspirando al bien común. ¿Qué significa básicamente? Bueno, un poco lo que estuvimos comentando. Es una organización social, que quiere decir que es una forma en que se organizan los miembros de un determinado grupo social de manera política, soberana. Ahora vamos a hablar un poquito de la soberanía. Que de qué manera organiza a través del derecho, no de cualquier manera, sino que hay una serie de reglas que determinan de qué manera va a estar organizado ese grupo social, y el final que aspira es el bien común. Vamos a hablar entonces un poco de la soberanía. ¿Qué es la soberanía? Yo esto se los puse a mucho como una segunda pregunta cuando les di las devoluciones de sus trabajos. Bueno, pensemos ahora un poquito qué es la soberanía. La soberanía es el poder que un Estado tiene sobre sí mismo, por decirlo de alguna manera. Todo Estado tiene un poder que es ejercido
por este órgano que llamamos gobierno, y todo Estado tiene el poder para ordenarse a sí mismo de determinada manera, para organizarse de determinada manera, ¿se entiende? Este poder es ejercido por el gobierno, pero es el poder que tiene el Estado en sí mismo. Y lo que es importante en esta definición es que cuando decimos por sí mismo, decimos que otro Estado o cualquier actor externo al Estado no tiene el derecho de intervenir o de entorpecer ese poder de alguna manera, ¿se entiende? Cuando decimos que un Estado es soberano, queremos decir que él mismo puede autogobernarse, autodeterminarse, no algún otro Estado o ningún actor externo a él. Entonces, cuando yo les preguntaba de qué manera se ve esto en nuestro trabajo, en el trabajo que ustedes estuvieron haciendo, bueno, se ve, ¿no es cierto? Porque ahí vemos que el presidente de Argentina o el gobierno de Argentina va a tomar determinadas decisiones que a quienes afectan, a los pobladores del Estado argentino, no a los de otro Estado, ¿no es cierto? De hecho, vemos diferentes presidentes o diferentes gobiernos de diferentes estados que toman medidas diferentes ante el mismo problema. Entonces ahí vemos eso, que cada estado es soberano, cada estado va a tomar su propia decisión sobre lo que pasa en su estado, y el presidente de Brasil o de Estados Unidos no puede venir a decir a Argentina qué es lo que nosotros tenemos que hacer, y viceversa, tampoco puede hacerlo el Estado argentino con respecto a otros países. Entonces a eso se refiere un poco el concepto de soberanía. Y acá el texto lo separa como en dos dimensiones. Podemos pensar la soberanía desde el ámbito externo. ¿Qué quiere decir? Un poco lo que estamos comentando, que la soberanía tiene que ser reconocida afuera del país por los otros países. Cuando hablamos del ámbito externo, decimos que en el ámbito internacional cada país debe reconocer a los demás como soberanos. Y también está el ámbito interno. Disculpen, esto en realidad estaba primero en el texto, me lo salteé. Esta acá nos habla del ámbito interno. Y en el ámbito interno, ¿qué implica la soberanía? Bueno, justamente que todos los que forman parte de la población, que están dentro de los límites del Estado, están sujetos también a las reglas y al tipo de gobierno que derivan de esa soberanía. ¿Se entiende? En el Estado hay un poder soberano, entonces ejercido por el gobierno, y ese poder rige de manera interna por todos los pobladores que forman parte de ese estado, que habitan el territorio de ese estado. Y por otra parte, de manera externa, esa soberanía tiene que ser respetada por los diferentes estados y actores internacionales. En todo esto, por supuesto, es interesante el concepto de soberanía popular, que un poco ya está relacionado con las cosas que venimos diciendo. ¿Qué significa el concepto de soberanía popular? Que si bien el gobierno es el representante de esa soberanía, lo que establece nuestra Constitución es que el gobierno en realidad representa a los ciudadanos. El poder está en el pueblo, en las personas que forman el pueblo de la nación argentina, pero bueno, también establece, ¿no es cierto?, que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Entonces esa soberanía reside o es representada en un determinado momento por un gobierno, pero ese gobierno en realidad representa al pueblo. No es que una persona determinada, el presidente o los ministros, tienen el poder en sí mismos, sino que lo tienen en tanto representantes de el pueblo. Bueno, con esta pequeña explicación terminamos un poco con esta parte con que empezamos, que nos habla del Estado y de sus elementos. Me interesa que por favor vayan completando las cosas que les fui marcando en las respuestas a los trabajos. Muy bien los que ya lo hicieron. El que no, por favor,
trate de ir respondiendo, especialmente estos que les decía al principio, que pusieron como elementos lo que decía al principio de la bibliografía, perdón. Amplíenlo, en realidad se refería a estos elementos que estuvimos hablando ahora, pobladores, territorio, derecho, gobierno. Traten de hacer eso con sus noticias, y al resto me gustaría que hagamos lo siguiente. No vamos a ponerlo como otro trabajo, pero que acá abajo en la parte de los comentarios me escriban a ver qué pueden agregar a lo que ya pusieron. Algo cortito, no tiene que ser muy largo, pero bueno, de estos temas que estuvimos viendo ahora en este video, que agregamos algunas cosas que estaban en el texto y que no los trabajamos en la consigna anterior, bueno, a ver qué pueden agregar. Por ejemplo, algo con respecto a esto de la soberanía, cómo se ve de manera externa o de manera interna, o con respecto tal vez a la diferencia entre el pueblo y los pobladores, o cualquier cosa que ustedes vean que nombramos en este pequeño video y que no hayan contemplado en el trabajo y que lo quieran agregar, bueno, coméntenmelo por favor en la parte de comentarios. Este no va a ser como un trabajo formal, no le vamos a poner una fecha límite, pero me gustaría que lo hagan, así seguimos un poco en contacto y terminamos de redondear un poco este tema. Bueno, espero que les haya servido el video. Disculpen si no fue muy profesional, seguramente tuvo algunas desprolijidades, pero yo estoy empezando estoy aprendiendo también a usar estas cosas, pero espero que les sirvan, y vamos a tratar de empezar a implementar más así otro tipo de herramientas que puedan servirles tal vez para en este tiempo poder entender más los temas, trabajarlos, y que no sea solo que ustedes lo lean. Bueno, que tengan buen día, buen fin de semana, y seguimos en contacto. Chao.